Estudiamos ahora el método de matriz de análisis de vulnerabilidad por amenaza. Este tipo de metodología es aplicable en principio a cualquier tipo de actividad indicada porque claro, vamos a hacer una valoración patrimonial, vamos a tener en cuenta un poco las pérdidas que se puedan tener, ¿vale? Por lo tanto, está indicada para edificios patrimoniales, edificios públicos tales como museos, bibliotecas, teatros, porque contempla y evalúa la ocupabilidad y la evacuación del mismo, es decir, establecemos una serie de criterios a tener en cuenta en la evacuación, por lo tanto, siempre que tengamos afluencia de público que no es trabajador, o si acaso es trabajador pero en poca cuantía, porque nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un teatro, una biblioteca, que es un público esporádico y que no tiene una cualificación, una formación específica en evacuación de locales, porque no, es simplemente un asistente a una obra de teatro, un asistente a un cine, un asistente a una biblioteca, un asistente a un museo, ¿de acuerdo? Entonces, esto me va a permitir establecer planes de acción específicos para facilitar o prevenir las emergencias, las evacuaciones, las vías de evacuación, adoptar las medidas prácticamente más apropiadas para que tener siempre en cuenta pues la vulnerabilidad que pueden tener las personas en el medio en que están en ese momento. Por lo tanto, y tal como hemos dicho, es un método sencillo de aplicar, bastante intuitivo, ¿vale? Y que por otro lado, pues siempre que tengamos algún edificio de estas características, pues no estaría de más el poderlo evaluar mediante la aplicación de este método. En principio, el método lo que va a hacer es evaluar aspectos tales como los que estamos observando, ¿vale? Es decir, esto es a modo de ejemplo. Aquí lo que estamos dando es a modo de ejemplo. En la metodología, lógicamente, hacemos una serie de preguntas, ¿vale? La calificación que vamos a darle al método pues será si cumple A, si no cumple B o C, ¿de acuerdo? Es decir, ocupantes del edificio son siempre los mismos, con muy pocos visitantes. Son la B sería con un 10%, de un 10 a un 20% de visitantes nuevos cada día. La pregunta C sería: ¿el 90% de los ocupantes son visitantes? Bueno, pues vamos contestando estas preguntas que nosotros nos vamos haciendo. Posteriormente, una vez hemos contestado a todas las preguntas, no quiere decir que nos tengamos que ceñir a las que pone el método está abierto para que sea el evaluador el que las cambie, las modifique o pueda reconducir estas preguntas a su caso o su situación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asignar una serie de puntuaciones. Cuando puntuemos la casilla de A le pondremos valor 4, cuando puntuemos la pregunta B o la casilla B pondremos valor 2 y cuando puntuemos la respuesta C pondremos valor 0,4. ¿De acuerdo? Esto me va a permitir a mí posteriormente multiplicar el número de X que hayamos puesto en la columna A, pues si son 15 por 4 puntos, 60, el número de X que hayamos puesto en la columna B, si son por ejemplo 5 por 2, 10, y el número de X que hayamos puesto en la columna C, si son 5 por 0,4, pues 2. Esto significa que el total del análisis de vulnerabilidad sería 60 más 10, 70 más 2, tal como estamos viendo, 72. Bien, con esto hemos nosotros valorado la organización en cuanto a lo que hemos querido, porque aquí también podemos valorar, como hemos dicho, las pérdidas patrimoniales, los robos patrimoniales. Bueno, en principio hemos dicho que el evaluador es el que hace las preguntas y que luego posteriormente evalúa. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros o qué hemos de hacer, por ejemplo, cuando tengamos una puntuación tal como hemos obtenido anteriormente de 72? Bueno, de 71 a 90 nos damos cuenta de que la vulnerabilidad de la organización, por las preguntas que hemos hecho y por las respuestas que hemos obtenido, es baja. Es decir, la edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para emergencias apenas funcional que debe optimizarse. Es decir, podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. Eso significa que no estamos, no es malo del todo lo que estamos haciendo actualmente, pero podíamos mejorarlo. La idea consiste en que
estemos dentro del ámbito, como siempre, del 91 al 100, es decir, la franja verde, aunque hemos dicho que el 71-90 no es malo, porque también lo vemos verde, pero habría que intentar en cierta medida bajarlo. Bien, con esto hemos hecho una comparativa del nivel de vulnerabilidad de la organización contestando a estas preguntas que por defecto la metodología nos pone, pero ya vuelvo a repetir e insisto que podemos adecuarla, porque claro, no es lo mismo un museo que una biblioteca. En la biblioteca podemos tener incunables, podemos tener archivados y guardados pues libros de mucha importancia, y en un museo pues cuadros de mucha importancia. Entonces no es lo mismo. Habrá que ver y que evaluar pues las acciones tanto en un lado como otro, que pueden ser parecidas pero no iguales. Una vez tenemos esto, el nivel de vulnerabilidad de nuestra organización evaluado, vamos a pasar ahora a la probabilidad de ocurrencia. Es decir, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene esta amenaza? Por ejemplo, poco probable si esta digamos, amenaza, una incendio, robo, actos vandálicos, sabotaje, fuga de información, podríamos decir tsunamis, podríamos decir sismos, podríamos decir incendios internos, etcétera, etcétera. ¿Qué probabilidad tienen? Pues uno a uno los vamos evaluando. Poco probable, probable, muy probable, es decir, le vamos dando una evaluación. Ahora bien, la actuación a seguir junto con la probabilidad de cada riesgo me da en la matriz de riesgo pues ese riesgo valorado. Por un lado tenemos lo que hemos visto antes de la acción a seguir de alta, media, baja, mínima, ¿vale? Por otro lado tenemos la probabilidad tal como estamos viendo. Imaginemos que las emergencias están bien, los robos pueden tal, hemos tenido un valor de 72, ese valor de 72 sería baja mínima, y estamos en un riesgo, por ejemplo, de incendio, que es probable porque la ocurrencia es de un 1 de 10. Pues seguimos la fila de baja mínima con la amenaza probable y tenemos que el riesgo de incendio tiene una valoración de bajo. Vamos ahora a ver el riesgo, por ejemplo, de sabotaje. Pues si el riesgo de sabotaje o el riesgo, por ejemplo, de robo de un incunable, por un lado tenemos la vulnerabilidad que le hemos establecido para la organización de baja mínima, y por otro lado el robo de un incunable es poco probable, pues estamos en baja mínima con la columna de poco probable, riesgo bajo. Es decir, uno a uno vamos valorando el riesgo, contemplando por un lado las acciones a seguir que hemos evaluado inicialmente con la probabilidad de que exista esa amenaza, y esta combinación es la que me va a dar uno a uno el riesgo. Aquellos riesgos que representen por ejemplo unos valores de alto y medio, habrá que precisamente actuar antes que sobre los riesgos que me representan pues un valor bajo. Y esto me permitirá a mí establecer una clasificación de los riesgos y empezar a adoptar medidas, empezar a adoptar instalaciones, empezar a adoptar formación, nombramiento de equipos, etcétera, para que todos estos riesgos evaluados disminuyan a valores mínimos.